Ya, ya. De ahora en adelante muéstranos con tu cabeza, alas o patas lo que te preguntemos. Y para empezar, ¿dónde está tu compañera? El pájaro señaló con una de sus alas un lugar en medio del ramaje. Allí, en un horcón formado por la rama que salía del tronco del árbol, estaba la compañera del carpintero, toda esponjadita, calentando los huevos de una hembra de arú. ¿Y a qué se debe que esté calentando huevos ajenos?, preguntó Bagará. Susurró el Trunené, señalando con su pico. Bien, habla, que cuando lo considere conveniente, yo te detengo. Sucedió que, cuando el arú macho descendía vertiginosamente sobre un ratón de agua, una jepa, una culebra que estaba detrás de la misma presa, obtuvo dos, una cubierta de pelos y otra cubierta de plumas, convirtiéndolas en la comida de aquel reptil oportunista. Ante esta tragedia, optamos por terminar la tarea emprendida por la pareja de águilas, y así, mientras el águila busca alimento para ella y sus crías, el Trunené colabora dándole calor a sus huevos. Y para... Ya, ya. Ahora bien, ya que te hemos encontrado, te rogamos nos orientes indicándonos cómo llegar a las selvas donde habita el Embera, nuestros creadores, aquellos que con su imaginación han explicado el mundo a través de nosotros. Claro, con mucho gusto. Si siguen hacia el suroeste, atravesarán zonas habitadas por hombres mestizos, blancos, negros y mulatos, que a un ritmo endemoniado consumen fantasías, dando así fin al espectáculo maravilloso que ha desarrollado la naturaleza. Ya, ya, ya. Deja la politiquería y vamos al grano. Traten de no tomar contacto con ellos y con sus tierras, pues la cantidad de químicos que emplean para sus cultivos resulta peligroso para muchos insectos. Luego, encontrarán los límites de la cordillera central, donde largas y profundas laderas forman el cañón del río Cauca. Bajen con precaución, pues las corrientes de aire, sumadas a lo escabroso del terreno, pueden generarles una sorpresa indeseable. Durante el descenso verán la cordillera occidental y un planchón de madera, flotando sobre las aguas y amarrado a un cable que va de orilla a orilla. A este lugar lo llaman Cangrejo. Siguiendo el sentido contrario a la corriente del río y a mano derecha, hallarán las bocas de uno de sus afluentes, el río San Juan. Cambien entonces de dirección y, más adelante, las cumbres majestuosas de los farallones del Citará les servirán de guía, pues detrás de ellos están los Embera. Siguiendo el curso de este río, continuó Trunené, se encontrarán con un afluente de aguas rojizas llamado río Tapartó. Si remontan su cuenca, llegarán a un lugar donde termina la civilización del hombre de la propiedad privada y comienzan las tenencias de tierras de los Embera. Allí empiezan los humedales y los grandes saltos de aguas que caen por esta cordillera escarpada y tosca, donde se ven paisajes hermosos como la zona de Los Chorros, zona húmeda, fría y agreste. Ya, ya. Lo que nos has dicho es suficiente para continuar sin tropiezos con nuestro vuelo de mariposas, dijo Amisurrá. Obtenidas así todas las indicaciones del Trunené, se transformaron nuevamente en mariposas y continuaron su viaje. Mi abuelo y yo regresamos a la casa antes de que la abuela mandara por nosotros. Aquella tarde, el poniente se encendía de rojos y amarillos, y un grupo de ancosos lo cruzaba con su majestuoso vuelo en círculos ascendentes para dirigirse luego al bosque donde tenían sus nidos o quizá simplemente su descanso. Hacia las 7 de la noche, mientras conversábamos en uno de los corredores de la casa, sentados sobre tarimas, acompañados por Tomasa y Ferminio, compañeros permanentes de mis abuelos en las faenas de la finca, un viento suave empezó a oírse a través de las rendijas del establo, emitiendo un sonido sibilante. Luego, a medida que arreciaba, arremetió contra una ventana que se había quedado abierta. Los golpes repetidos contra su marco crearon un ambiente de misterio, que aprovechó el abuelo para narrar una de sus historias que escuchó en su juventud y empezaba a conocer esta región donde está la finca. Por los Chorros. A los pocos días, cuando retomamos la comunicación con los Yais, las flores del Guayacán habían desaparecido. En su lugar comenzaban a brotar hojas nuevas. Las nubes, jalonadas por la brisa, trasegaban lentamente formando figuras gigantes que se convertían en castillos, en barcos, en ballenas,
en dragones o en cualquier forma que quisiéramos imaginar. Y así vimos las mariposas volando sobre el cañón del río Cauca, sobre vías que han permitido el avance de esta civilización. Pasaron sobre antiguos caminos de herradura empedrados o sobre las correderas del ferrocarril que ya no rielan con el paso de las locomotoras, y sobre carreteras destapadas por donde circulan vehículos cargados con mercancías, la gran prisa de nuestra época. Luego tomaron el cauce del río San Juan, volaron sobre aguas torrentosas, remolinos, piedras y remansos, hasta encontrar un tributario, el río Tapartó, que se mostró con su color rojizo como lo había anunciado el Trunené. Lo maravilloso de este encuentro ocurrió cuando una bandada de mariposas de distintos colores y tamaños comenzó a acompañarlos con sus vuelos erráticos. Allí se veían mariposas monarcas sobre las flores de las bromelias, una hilera de matas adheridas a la rama de un roble, y más allá, un grupo de mariposas pavón que, al desprenderse de las hojas de un mango, abandonaban su forma de ninfas para unirse al vuelo. Más adelante aparecieron dos mariposas nacaradas, que rondaron a nuestros amigos río arriba hasta un punto llamado La Aqueronte, donde desaparecieron del mismo modo en que llegaron. En este lugar, 4 caciques de punta se sumaron al vuelo de las Emperador Azul para protegerlos de las persecuciones agresivas de las teclas oscuras que descendían desde las copas de los árboles. En medio del aleteo, uno de los caciques inició un diálogo que estaban esperando hacía rato. «Qué bueno que regresaron, hacían bastante falta», dijo el cacique número 1. «Sí, bastante falta», añadió el segundo. «Una invasión de yais dañinos, traídos por los hombres blancos, ha penetrado las tierras de los Embera en el río Andágueda, el río del perfume de la tagua. No solo los trajeron», aclaró el tercero, «también los que han liberado, aquellos yais dañosos que los antiguos habían logrado someter y mantener alejados de estos lugares. En este momento se libra una guerra entre los indígenas de Cascajero y los de Río Azul por la explotación de una mina de oro», dijo el cuarto, y continuó. «Por estas regiones se mueven el Yaibaná Vitucay y el Yaibaná Esteves, sin lograr calmar los ánimos». «Bueno, dejemos todas las aclaraciones para la reunión que haremos cuando lleguemos al refugio del Cóndor», intervino el primer cacique, líder del grupo. «Sí, es lo mejor. Lo que dicen es bastante grave», dijo Bagará. A medida que avanzaban río arriba, las propiedades de blancos y mestizos fueron disminuyendo. El valle se estrechó y, en un punto, donde parecía cerrarse, apareció una barrera de guamos, guaduas, ceibas, cedros y carboneros que protegían una cascada de 3 saltos, los Chorros. Al sobrevolarla, se reveló una hermosa hondonada tapizada de verde, extendida bajo los farallones del Citará, selva profunda, donde empieza el último refugio de los Embera y su cultura. La hondonada termina unos kilómetros más arriba, frente a una casa vieja a donde llegaron las mariposas. Después arribaron los quimiquimis y después otros los aidisisis. Amisurrá y Bagará se transformaron en guacamayo y mono, y a su vez los 4 caciques de punta se transformaron en Tanda, Verona, Chuya y la última conservó su forma, pues era una bombo, el espíritu de las mariposas. Cuando todos estuvieron acomodados en el interior del refugio, comenzó la charla. «¿Quién quiere empezar?» «El temor en sus rostros parece no dejarlos hablar», dijo Bagará. Un murmullo en coro fue la respuesta. Vamos, ¿quién habla primero?», insistió. «Que hable Chuyá y nos cuente algo sobre la historia de lo que está sucediendo», solicitó Tandá. «Sí», añadió Bombo. «Sin historia es difícil entender los problemas y más aún intentar resolverlos». Tandá comenzó entonces. En 1539 entró a esta región del San Juan, con gente de a pie y de a caballo, el español Juan de Vadillo buscando el camino de Davaime, donde decían que había muchos tesoros. Quemó indios en barbacoas, los sometió a tormentos y los aperreó para que revelaran el lugar del tesoro. Buscaba joyas y figuras, no minas. Por eso no le interesaron los filones de Buriticá, la montaña de oro. Más tarde, tras encontrarse con la avanzada del minero Jorge Robledo, adelantado de Sebastián de Belalcázar en Anserma, que venía de Popayán, allí murió, pero antes indicó el camino hacia estas tierras de la mina. Esta información no interesó a la avanzada.
Ellos venían en busca del pueblo de los Arvi. En 1541 ocurrió la primera masacre en estas tierras olvidadas del dios cristiano, mientras Robledo preguntaba por el tesoro de la Pipintá. En 1549, Gerardo de Cepeda y 8 años después el capitán Gómez Hernández intentaron penetrar la región, pero fueron rechazados por los indígenas. Sin embargo, detrás de ellos llegaron mineros provenientes de Popayán y con ellos misioneros dominicos que iniciaron la evangelización. Cuando las armas no lograba el sometimiento, la paciencia de la fe abría caminos. Hacia 1870, los primeros colonos antioqueños cruzaron los farallones del Citará y llegaron a la mina Davaime. Entre ellos estaba Francisco Toro, tatarabuelo del abuelo Lolo. La mina cambió luego de dueño varias veces hasta pasar en 1927 a manos de Guillermo Montoya, socio industrial de Ricardo Escobar. Tras la muerte de este último, en 1950, los litigios entre socios y herederos paralizaron los trabajos hasta 1974. En 1976, cuando un indígena en Vera descubrió un nuevo filón de oro, más rico que el anterior y situado a unos 2 kilómetros de la mina Davaime, comenzó la tragedia. Los títulos mineros carecían de linderos claros. De un lado estaba la propiedad privada y del otro la tenencia ancestral de ríos y selvas. Los mineros se apoderaron del nuevo hallazgo amparados en papeles legales y estalló una guerra, entre lo legal y lo indígena, y entre los propios indígenas divididos por el oro, la avaricia y la venganza. Después se creó un resguardo con límites definidos, lo que puso fin a las migraciones tradicionales. Esto trajo hambrunas, pues la economía en Vera depende de suelos pobres que ofrecen cosechas por pocos años. Antiguamente, las parentelas se trasladaban hacia las orillas de ríos donde la tierra permitía nuevas siembras de maíz primitivo, plátano y ñame, y donde abundaban animales para cazar y pescar. A ese desplazamiento se le llamaba ciclo ribereño. Ese es, a grandes rasgos, el estado actual de la comunidad Chuya. Concluyó: la última suerte está echada. Ustedes serán los encargados de lograr la paz entre los indígenas. Antes de morir, el gran Jaibaná Caragaví pidió que Misurrá quedara al servicio del Jaibaná Bitucay, del lado de Cascajero, y Bagará al servicio del Jaibaná Esteves en el sector de Río Colorado. Por varios años hemos estado espiando cómo trabajan los espíritus malos que rondan los caminos del Alto Andágueda, contó Andisisis. Los primeros que encontrarán serán Antomiaes y Aribamias. Ellos rondan en los alrededores de esta montaña, lugar donde nacen estas aguas, dijo Quimiquimi. Cuando lleguen al Alto de San Nazario, la cúspide, encontrarán a Dopacá en el paso que construyeron los mineros con troncos atravesados sobre las esponjas de agua que dan inicio al gran río, indicó Veroná. Y al bajar al pie de la cordillera, en un lugar llamado La Sonora, se encontrarán a Doquisimá, el último de los guardianes malos que conocemos. De ahí en adelante no sabemos, declaró Quimiquimi. Aquel día y en este sitio se dio una explosión de colores, vuelos vertiginosos, de aves y mariposas, de luces y cantos, coros de los animales de la selva. Todo giraba en un torbellino alrededor de Amisurrá y Bagará, quienes así se preparaban recibiendo información y recomendaciones sobre su próximo viaje hacia las profundidades de los bosques que aún se resistían a ser talados. Preparados de esta manera, los dos espíritus remontaron aquel cañón hasta llegar a un refugio llamado El Cóndor. Pero, antes de entrar a la cabaña de madera pararon. Había que detectar dónde estaba el Aribamia, el cara de jaguar, exigiendo a los caminantes alcohol para cambiar por pepitas de oro. En efecto, al posarse sobre las ramas de un 7 cueros, vieron al Aribamia, cara de jaguar, acechando desde una roca, en un recodo de la trocha, a un viajero que avanzaba desprevenido hacia el territorio en Vera. Cuando saltó sobre él, un egoda conjurado por Amisurrá arrastró cuesta abajo al espíritu, formando un remolino entre el pasto y la arboleda. Rápidamente llevaron al viajero a una cueva formada por 2 rocas gigantes. Allí, transformados en guacamayo y mono, le explicaron los peligros de caminar por esos lugares sin llevar alcohol. Luego cavaron un hueco en la tierra con una salida oculta, que el caminante usaría para escapar después de atraer al Aribamia hacia su interior. Ahí, este quedaría guardado por muchos años. Tras el suceso,
El caminante entonó un canto que atrajo a Cara de Jaguar. Este se aproximó a grandes saltos, rugiendo, y al ver al viajero dentro del hueco, se arrojó sobre él, pero este desapareció según lo acordado. Mono y Guacamayo lo derribaron y lo ataron a la tierra con estacas de macana y bejucos, dejándolo inmovilizado para que no causara más daños. Controlado el Aribamia, empezaron a pensar sobre cómo detener a los Antomias, que en cualquier momento aparecerían complicándolo todo. Al cabo de un rato, con la ayuda del caminante, prepararon abundante comida en otra cueva. Terminada la cocción, liberaron los aromas que habían retenido en forma de nube, dejándolos salir por la boca de la caverna. En una enramada cercana se escondieron a esperar a los Antomias, que pronto cayeron en la trampa, atraídos por el olor de la comida. Llegaron con movimientos sinuosos, alertas, inseguros. Comieron hasta hartarse y al terminar no pudieron moverse. Sus pies y sus manos hinchados se adhirieron a la redondez que habían tomado sus cuerpos y sus cabezas. De este modo, fueron dominados y amarrados a las paredes y el piso de la cueva. Luego invitaron a los seres subterráneos, Surrá, Caburrá y Moquitá, a que no se acercaran a este lugar, pues el poder de estos espíritus, para transformarse en quienes los visitaran, podría liberarlos de su prisión. La entrada y la salida del túnel fueron selladas con tierra y rocas por Guacamayo y Mono. Superado el primer encuentro con los espíritus malignos, Amisurrá y Bagará, convertidos nuevamente en mariposas, continuaron el viaje junto al caminante hacia las profundidades de la selva. El interés de este por la cultura embera era aprender a ser jaibaná. Ascendieron por canelones formados por pies descalzos y cascos de mulas, por entre peñas y desfiladeros, hasta llegar al alto de San Nazario. Desde allí contemplaron un amanecer plateado que cubría las murallas de la cordillera, iluminando el final del ascenso. Después de aquel asombro, Guacamayo y Mono se adelantaron y se desviaron del camino para salir por detrás de Dopacá, mientras el caminante prosiguió por el camino para encontrarse de frente con él. Paso a paso se acercó al espíritu. Este estaba sentado sobre un barranco cubierto de musgo y brotes de plantas parásitas al borde de una inmensa esponja de agua. Al divisarlo, Dopacá erizó sus pelos, alzó las manos y dirigió su mirada fulminante hacia los ojos del viajero. Pero, al descubrir aquellos ojos vendados, lanzó un chillido que se transformó en llanto al ser sorprendido por Guacamayo y Mono. Los espíritus le colocaron emplastos húmedos, macerados con hojas de rascadera y ají sobre los ojos. Estas plantas tienen el poder de cegarlo para que no siguiera congelando con rabia a aquellos que miraba. Dominado el espíritu, el trío inició un veloz descenso antes de que los compañeros de Dopacá, atraídos por sus gritos, los sorprendieran. Para agilizar el avance, transformaron al caminante en mariposa. 3 emperadores azules descendieron por las laderas casi verticales del lado occidental de la cordillera, hasta un paraje de descanso en medio de los acantilados llamado San Félix. En este lugar se prepararon para enfrentar al más complicado de los espíritus, Doquisimá. ¿Por qué paramos en este lugar?, preguntó el caminante. Porque Doquisimá, el Hermoso, se encuentra en el sector de La Sonora. Un poco más abajo, donde termina la cuesta, nos encontraremos con un afluente del río Andágueda, el río Baboso. Allí, y sobre una de sus piedras, se nos puede aparecer hipnotizándolos con su belleza, para hacernos perder en la selva, explicó Bagará. Es como mirarlo sin verlo, parece un absurdo, y de espaldas no se puede combatir a nadie, dijo el caminante. Sí, ahí está el problema. Verlo sin verlo. Parece un absurdo, pero es la única manera de dominar este espíritu, comentó Bagará. ¿Recuerdan los brillos verdes que nos encandilaron en una de las vueltas del descenso?, preguntó el caminante. Sí, claro, fue alucinante. Esos destellos casi nos hacen estrellar contra los árboles, dijo Bagará. Pues bien, si ese resplandor es lo que estoy pensando, creo que podremos enfrentar al bello, viéndolo sin verlo, dijo el caminante. A ver, despacio, explícate, pidieron los 2 jais. Sí,
Ese resplandor es lo que pienso. Podremos enfrentar al bello viéndolo sin verlo, continuó el caminante. Era el reflejo de la luz atravesando vidrios verdes de botellas. Podemos distorsionar su imagen fabricando lentes con sus bases. Amisurrá regresó entonces en busca de 2 botellas y Bagará a recoger oilquiquina. Mientras tanto, el viajero cortó tiras de cabuya, vertió un poco de gasolina en un cuenco de totumo y la sumergió. Cuando los espíritus regresaron, ató las tiras en círculos alrededor de los 2 culos y las encendió. Los vidrios se separaron y así obtuvo 2 cilindros verdes que deformaban las imágenes que se veían a través de ellos. En las orillas del río Baboso, a pocos metros de la enramada, donde se protegían de la lluvia, el caminante amarró los 2 cilindros sobre sus hombros, cerró los ojos y comenzó a silbar una melodía. Los yais, desde el interior de los vidrios verdes, lo orientaban hacia el espíritu encantador, mientras él avanzaba apoyado en un bastón improvisado. Cuando llegó a la orilla del río, Doquísima lo esperaba sobre una piedra, envijado, con collares de chaquira y un guayuco rojo que protegía sus genitales en sus correrías de cazador con cerbatana. El viajero, guiado por los yais, orientó el rostro hacia la figura del aparecido y, cuando estuvo cerca, permaneció inmóvil, enfrentándolo con los ojos cerrados. Doquísima le ordenó, mediante señas, que avanzara. Al no ser obedecido, se desesperó y se aproximó. Entonces los espíritus, viéndolo distorsionado a través de los lentes, lograron introducirlo en un jamará. Lo amarraron y colgaron bajo la rama de un eporro, dentro de un canasto. Para la seguridad de los habitantes de la zona, encargaron a un grupo de quequerrés del peligro. El caminante permaneció algunos días en la enramada, mientras los yais exploraban los alrededores. Los jaibanás, la curación. Al amanecer, los yais emprendieron su vuelo siguiendo la corriente del río aguas abajo. Bagará zigzagueaba por el lado derecho y Amisurrá por el izquierdo. En la serranía baja que forma la ladera occidental del valle de Río Colorado, Bagará fue sorprendido por el canto de una caracola, que lo llevó al tambo donde un jaibaná realizaba una curación. Al llegar, ya entrada la noche, se encontró con otros espíritus que lo recibieron en silencio. Después de un tiempo, comenzaron a circular alrededor del tambo, levantados sobre 12 maderos y con el piso a 2 metros del suelo. Los perros y las armas habían sido retirados. El interior estaba adornado con flores y tablillas de balsa, decoradas con colores vegetales. La escalera, de un solo tronco, que comunica la tierra con el tablado, había sido retirada. Cuando el jaibaná tomó el bastón con la figura de Bagará, el Yaiserra y su tropa de espíritus ascendieron al piso de Guadua en Esterilla. Allí estaba el manejador de los espíritus, tomando chicha mezclada con yajé o bejuco pildé, servida en unos totumos secos. En una estera yacía una niña ardida de fiebre. Las mujeres, sentadas en los bordes del piso del tambo, con sus ocaomas de chaquiras, con sus pechos, caras y espaldas envijadas, con trazos negros de la jagua y el rojo del achiote. Ellas esperaban el amanecer con ansiedad. Antes habían lavado y perfumado el piso con agua de flores, hojas de heliotropo y hierbas aromáticas. El jaibaná, sentado en su banquito tallado con figuras zoomorfas, hacía sonar una caracola en medio de su encantamiento alucinatorio, estimulado por la chicha y el yajé. Agitaba con vigor una hoja de palma sobre la cabeza de la enferma y, cuando llegó el yai, entre los dos chuparon la parte infectada, que resultó ser la picadura de una serpiente. El curandero escupía y mascullaba fórmulas para conjurar el daño. Exhalaba humo de tabaco sobre la niña, cantaba, frotaba la herida con el bastón, volvía a cantar y bebía más chicha. Entonces el poder del espíritu y su séquito entraron en acción. Cuando asomó el alba, los espíritus se retiraron. El jaibaná los despidió, menos a Bagará, con quien quería hablar. Al despuntar el sol, el tambo quedó en silencio. La gente de la casa bebió y comió el resto de la chicha y los alimentos que dejaron los espíritus. Las mujeres recogieron los objetos del rito y el jaibaná durmió profundamente.
Se colocó la escalera que une al tambo con la tierra y los perros regresaron. Antes de retirarse, el jaibaná dejó 2 recomendaciones: preparar una infusión de hierbas o batocas para dar de beber a la enferma y aplicar las mismas plantas sobre su cuerpo. La niña había amanecido más tranquila y sin fiebre. Al pasar el río en una arra atada a la orilla de un remanso, Baá empezó a anunciar la tormenta que se descendía desde las faldas de la cordillera. Presuroso, el jaibaná Esteves con la palanca empujó la balsa sobre la piel de la corriente y, antes de que lo embolsara el chaparrón de agua y viento, ya estaba en su tambo. Allí se recostó contra uno de los postes que sostenía el techo redondo y encendió un tabaco que, poco a poco, lo fue trasladando al infinito de las imágenes y la memoria. Bagará, Bagará. Sí, contestó Bagará desde el madero de las aves. Arrímate, quiero contarte lo que estamos viviendo en estos momentos. Bagará se posó sobre la mano extendida del manejador de los espíritus y luego avanzó hasta su hombro. Parte de la historia ya me la contaron en la zona de los chorros, y algo habrá que hacer para acabar con esta guerra que terminará con nuestra cultura, dijo Bagará. El silencio recorrió el tambo y sus alrededores por varios minutos. Tenemos que tomar la iniciativa, dijo el jaibaná. La violencia que se vive en estos lugares se debe al nuevo modo de emplear el oro. Antiguamente, continuó el jaibaná, y hasta hace muy poco, el oro, la plata y las chaquiras eran objetos de adornos, amuletos u objetos de cambio. Los excedentes de los cultivos se guardaban o se cambiaban por otros productos. El oro nunca fue utilizado para acumular riquezas y someter a los demás. Pero desde que llegaron los civilizados, como ellos mismos se nombran, solo ha servido para despertar el egoísmo, la avaricia, la codicia y la ventaja de jefaturas violentas sobre el resto de la comunidad. Nuestros valores y necesidades han sido sencillos y útiles para transitar la vida, sostenidos por la tolerancia y la solidaridad. ¡Cuá! ¿Qué es todo eso? Estoy de acuerdo contigo, dijo Bagará. Sí, pero antes de continuar debemos solicitar la participación de Porré. Ella puede ayudarnos en un asunto tan delicado como es la guerra y sus interrupciones de la paz, dijo el jaibaná. ¿Cómo así? ¿Qué es eso de interrupciones de la paz? El hombre, como animal de presa, no ha logrado controlar los instintos con los que fue dotado por la naturaleza. Y a pesar de su pensamiento y discurso, no controla las consecuencias de sus actos de hoy a largo plazo sobre el planeta. Por eso la paz es una ilusión, una tregua se da mientras se prepara otra guerra. Las treguas existen mientras el vencedor mantiene sometido al vencido con su poder y su avaricia. A continuación, dio por terminadas sus divagaciones y le dijo a Bagará: transfórmate en emperador azul y ve, cuando amaine la lluvia, hasta Nebumae, junto al río Azul. Allí, en los más altos socavones de la ladera, encontrarás a Porré. Invítala a reunirse con nosotros en el molino de agua que construyeron los blancos a orillas de río Colorado. Al atardecer, una mariposa azul cruzó con su vuelo zigzagueante la torrentera del río crecido, entre los vapores que ascendían del suelo y de las plantas recién golpeadas por el aguacero. En aquel verde húmedo, saturado de tonalidades, algunos animales se sacudían el agua que los había empapado. Siguiendo los recovecos del cordón de agua y las paredes rocosas de las montañas, superando los saltos del río y orientándose por sus murmullos, el guacamayo convertido en mariposa llegó a las murallas de la cordillera. Allí se abrían las bocas de socavones que penetraban sus entrañas en busca de las vetas de oro. Abajo, en las orillas de la corriente, varios grupos de indígenas se dedicaban al mazamorreo o a machacar piedras que extraían de las minas en un viejo molino Cornish de pisones de madera. Todo ocurría dentro de un aire pegajoso, tenso, atiborrado de expectativas y de ansiedades que parecía transpirar el ambiente. Superado aquel lugar, se dirigió a los socavones solitarios de la parte alta de los riscos. Mirando con detenimiento, encontró uno que llamó su atención por el tenue resplandor amarillo que salía de su interior. Posado a la entrada de la cueva y transformado nuevamente en guacamayo, pronunció varias veces el nombre del espíritu del oro. Porré, Porré, Porrecita, mi linda culebrita, Porré. En el fondo del socavón,
El espíritu del oro empezó a desenroscarse, sacudiendo los pelos de su barba metálica, que al chocar entre sí producían un sonido de campanillas. Su color dorado, iluminado por la débil luz que lograba penetrar, la hacía parecer a un gigante metálico que avanzaba lentamente hacia la entrada. ¡Ah! 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 Balbuceaba la culebra mientras se desenroscaba. Porré, porré, porrecita, mi linda culebrita. Porré, insistía el guacamayo. ¡Ah! Respondió Porré. Arrójale 5 nequidas, dijeron unos curus en coro. Bagará lanzó los granos de oro al socavón, pero Porré permaneció en silencio. ¡Que te responda! ¡Que te responda! Son 5 granos, granos partidos, cantaron de uno en uno los 4 curús desde unos huecos abiertos sobre la entrada. Después de arrojar los 5 granos de oro, Porré salió lentamente, tapando con su cuerpo la boca del socavón. Bagará tuvo que retirarse volando de un lado para otro. ¿Qué quieres de mí, pajarraco escandaloso?, preguntó Porré. Soy el enviado del Jaibaná Estebes. Vengo a invitarte a que nos reunamos en la casa abandonada de la mina Dabaibe para conversar sobre la violencia que ha llegado a las tierras del Embera. ¿Y cuál es el pago?, preguntó Porré. Tu vida, gritó Bagará y desapareció. Tu vida, tu vida, tu vida, tu vida, repitieron los ecos por las bocas de los socavones. ¿Mi vida?, se preguntó el espíritu del oro. Aquella noche Gedeco mostraba media cara. La reunión convocada por el Jaibaná Estebes se llenó de risas, gritos, chirridos, mugidos, luces vaporosas, truenos y relámpagos que se escucharon y se vieron alrededor del caserón abandonado. Estaban llegando los espíritus. Además del Jaibaná, Bagará, Porré y Costé, acudieron muchos otros atraídos por el canto de la caracola. Después de cuentos y recuentos, de culpas y disculpas, de propuestas y contrapropuestas, los asistentes acordaron entregar toda su sabiduría y todos sus poderes con un único propósito: controlar los valores y comportamientos destructivos introducidos por el hombre de la civilización ensordecedora. Sobre todo, contra el egoísmo, contra la acumulación de riqueza y opulencia, contra el empleo de la ventaja en beneficio propio y promover la convivencia con el entorno donde habitan otros seres, entre ellos nuestros semejantes. No permitir la propiedad privada ególatra, promover la tenencia y producción colectiva de la tierra y, en especial, controlar la nevanga y hacer resurgir la solidaridad y la empatía. Costé y Porré se comprometieron a que los oros de Beta no serían encontrados por los hombres. Solo quedarían algunos rastros de Chinausá para los adornos corporales, como sortijas o nedés, y conservar el trueque de neomiras y ocamas. Una invasión de simias fue llamada para arruinar todas las construcciones de madera que habían fundado los antioqueños en las minas de la Argelia y Dabaibe, así como en los sectores de la península, Río Colorado, Aguasales y Cascajero. El blanco que quiere entrar a esta región será detenido. Terminada la reunión, Bagará fue encargado de comunicar al Jaibaná Vitucay lo convenido por los espíritus de esta zona y el Jaibaná Estebes. Además, para que su grupo hiciera las sugerencias del caso. La bodoquera. Cuando Misurrá se despidió de Bagará, se transformó en un yerré y, de rama en rama, de bejuco en bejuco, siguió el curso del río Baboso hasta donde escuchó el golpe de un hacha contra un árbol. Se detuvo un momento, atento a lo que estaban cortando. Era una palma de chonta. Quien corta este árbol va a ser una bodoquera o un bastón de jais, pensó a Misurrá, encaramado en la rama de un nogal. De pronto, los golpes cesaron y un silencio llenó los alrededores, hasta que se escuchó: «Bú, bú, bú». Era el llamado de un mono aullador. A Misurrá, valiéndose de sus manos, pies y cola, avanzó hacia el lugar de donde provenían aquellas palabras. «Bú, bú, bú». «Amisurrá, Amisurrá, ¿dónde estás?», preguntó el Jaibaná Mitucay, quien emitía los bufidos de mono. El espíritu se ocultó detrás de las hojas de un helecho gigante, un sarro,
y observó al jaibaná que se disponía a continuar con su labor. «¿Por qué no me reconoces y te quedas en silencio detrás de ese sarro?», preguntó el jaibaná. Amisurrá seguía sin reconocerlo, hasta que el hombre le insinuó que se transformara en emperador azul, tal como lo había ordenado Karagabí para su regreso de las zonas del Nus, el Naré y el Samaná. Con estos datos, Amisurrá comprendió de que se trataba del jaibaná Mitucay, el compañero de don Julio Londonio y del jaibaná Esteves. Entonces se convirtió en mariposa y se posó en el hombro del llamador de espíritus. «¿Qué quieres hacer con esos trozos tan largos y derechos?», preguntó el jai. «Voy a hacer una bodoquera para mi sobrino Pacore, que está próximo a su mayoría de edad. Espero que este instrumento de caza no haya perdido su finalidad y no se haya convertido en un instrumento de guerra, como lo son las escopetas, los revólveres», dijo Amisurrá. «No, no. Para matar un animal en una jornada de cacería o atrapar un pez, no basta el esfuerzo y ni la habilidad del cazador o del pescador. Se requiere, ante todo, de una autorización de las madres o dueños del animal. Sin su voluntad, los animales no se ponen al alcance de los hombres, y somos nosotros, los jaibaná, quienes tenemos el poder sobre esas madres o dueños. Podemos hacer que los animales de caza o pesca se escondan. El cazador respeta a las madres con crías y a las crías mismas, y prefiere, si es posible, a los machos adultos. Así se asegura la reproducción de la especie, se evita la escasez y mantiene una relación de equilibrio con los animales. Todavía vive entre nosotros el espíritu del Nehurubari, el cazador». Ya que no sabes cómo se elabora este instrumento, acompáñame a mi tambo, donde fabricaré una bodoquera. Con 2 largueros de palma de chonta, duros, finos, livianos y resistentes a torcerse, el jaibaná y el jai se dirigieron hacia el hogar del amigo de los espíritus. El trabajo era de paciencia y minucioso. Un hombre con 2 maderos sobre sus hombros y una mariposa gigante girando a su alrededor pasaron por la abertura de una roza de maíz. Durante 6 días cortó, pulió, redondeó y abrió el canal de las 2 caras que formarían una bodoquera de 3 metros de largo. Cuando estuvieron lista, Mitucay bajó un envoltorio de hojas de bijao y lo acercó a las brasas y explicó que se trataba de berea, cera de abeja para unir ambas partes. Las juntó con la cera derretida, cuidando de no obstruir la canal central, y ejerció presión hasta sellarlas. Luego tomó tiras secas y planas de bejuco y envolvió el tubo en espiral, desde la punta de la mira a unos 7 centímetros del extremo delgado hasta unos 5 centímetros de la embocadura. El remate fue sellado con cera. La cerbatana quedó lista para disparar dardos o virotes cilíndricos hechos de guadua. En uno de sus extremos se le coloca lana de balso en forma de cono y el otro se impregna con veneno extraído del sudor de coquí, la rana amarilla que habita en las zonas húmedas de la selva. Finalmente, el jaibaná fabricó de un entrenudo de guadua un pote con una jaba para guardar los dardos, que llevará colgada al cuello mediante una tira larga, hacia el pecho en busca de la presa, hacia la espalda al perseguirla. Amarrado al pote va un tarralí seco que contiene la lana para preparar los virotes. Terminada la construcción de la cerbatana, podría pensarse que su longitud es un defecto, por la dificultad que impondría manejarla en la espesura. Pero esta idea desaparece al ver correr velozmente una embera con su bodoquera por entre la selva tras una presa herida, sin que el arma se enrede o tropiece contra las ramas del árboles. La trasladan hacia atrás sobre sus hombros en su carrera. Cuando el cazador se acerca lo suficiente, imita la voz para no alarmarla. Introduce un dardo en la bodoquera y coloca 2 o 3 más entre las orejas o enredados en el pelo. Lleva el arma a la boca con la mano izquierda por debajo y sella la boquilla con la ayuda de la mano derecha. Con la punta de la lengua cierra el extremo del canal, llena la boca de aire y, al retirarla, sopla con fuerza, lanzando el dardo hacia el blanco. Si el tiro es certero, el animal pierde fuerzas lentamente y el cazador grita de alegría. Si la presa huye, corre tras ella, buscando alcanzarla antes de que desaparezca entre la maleza. Mientras avanza veloz tras ella, gritando para darse ánimo, está en su elemento. Texto tomado de La selva humanizada, capítulo Los Embera Chamí en guerra contra los cangrejos, de Luis Guillermo Vasco.
En la primera parte de esta narración de la bodoquera se toman y se acomodan textos para hilarlos dentro de la narración. Alrededor del arma terminada, en medio de los comentarios del jaibaná, un aleteo bullicioso se aproximó. Al intentar averiguar su origen, tuvieron que apartarse. Bagará, convertido en guacamayo, aterrizó estrepitosamente sobre la mesa, derrumbando los recipientes con chicha y los envoltorios de hojas de bijao que contenían harina de maíz. Patas arriba y en el suelo del bohío, entre ebrio y gracioso, se rió y se lamentó de los golpes. ¡Jijiji! ¡Ay! ¡Jijiji! ¡Ay! ¡Jijiji! ¡Ay! ¿Quién es este pajarraco que se atreve a interrumpirnos de esta manera?, preguntó intrigado el jaibaná. Es Bagará, el espíritu de los guacamayos, que viene del territorio de Jaibaná Esteves, dijo a Misurrá. ¡Ay! Espero no haber causado mucho daño. ¡Ay! Pero el canto de los espíritus reunidos ayer en la Baibe fue largo. ¿Reunión?, preguntó intrigado el jaibaná. Sí, una reunión por la paz y por nuestra cultura. El anciano manejador de espíritus, después de escuchar estas noticias sobre Río Colorado, se sentó en el suelo, guardó silencio un momento y luego habló con voz suave. Creo que este es un buen principio para terminar esta guerra entre los de Cascajero y los de Río Colorado. Aprovechemos. Tú, Amisurrá, busca a Batatá en las rosas de maíz o en los cultivos de plátano. ¿Y si encuentro a otros espíritus, los puedo llamar? Sí, y en especial a las hormigas Taá y Geserá, que nos serán de gran ayuda. Al llamado de la caracola, los espíritus que estaban al alcance de sus notas comenzaron a recorrer los senderos hacia el tambo. También se escucharon las melodías de un sirú, el aprendiz de jaibaná, que había llegado recientemente. Cuando el crepúsculo apagaba el día, empezaron a desfilar por los alrededores del tambo las naves de los vejis, de las chivamias, de los costeas, de los anises, de los dogoyos y la de los viviros. Más tarde, cuando la noche aún era joven, Amisurrá regresó acompañado de Batatá, Taá, Gesera y Umbea. En la reunión se concluyó la necesidad de estabilizar el número huaytás y el de sus descendientes, los Wars. Los conflictos entre ellos, en este territorio, tenían que terminar. Ya no eran posibles los estados de histeria y convulsiones colectivas que anteriormente impulsaban las migraciones hacia otros ríos. Las naves de las cigarras, de los vejis, de los costeas fueron encargadas de obtener información sobre conocimientos que Hombre Blanco había acumulado sobre la conservación de suelos. Ainsi, Viviro y Dogoyo aprenderían sobre la cría de animales como las chucaras, los guatines y las bompás. Tendrían que volverse autárticos, aun si ello implicaba transformar parte de su cultura, siempre bajo el control de la comunidad y no bajo los principios de una cultura destructiva como la del hombre civilizado. Conocidos los acuerdos del canto de los jaibanás, innumerables mariposas formaron nubes multicolores, recorrieron la región para salvar la cultura embera. Esperemos y roguemos a los espíritus de la naturaleza que se logren y que las ambiciones de la cultura de la codicia dejen finalmente en paz a los miembros de esta tripulación planetaria que viaja en la nave Tierra.